Lo primero, agradeceros vuestra presencia y que acudáis, como siempre, a nuestras convocatorias. Como veis, me acompaña la concejala de Seguridad y también el jefe de policía local, porque el primer tema en esta rueda de prensa es la reanudación de las actividades del Parque Infantil de Tráfico. Después de todos estos meses, este año y medio largo de pandemia, pues como en muchas otras actividades y programas, se suspendió la actividad, puesto que concentraba y reunía a muchos menores, y ahora lo reanudamos. Este es un proyecto veterano y exitoso, un proyecto de educación vial muy demandado por las familias y por los centros educativos. Y yo, esto es todo lo que digo, porque ahora Raquel nos va a contar el contenido y además un poco la evaluación la evolución del proyecto en los últimos años. Vale, gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. La verdad que estas las ruedas de prensa, que el poder decir que volvemos otra vez a comenzar con todas las actividades de educación vial en los centros escolares y en todos los centros que también nos lo solicitan, bueno, pues es una gran alegría después del parón que hemos sufrido con esta pandemia. Como bien decía la alcaldesa, bueno, pues nos acompaña el jefe de policía y también el inspector que coordina y dirige el Parque Infantil de Tráfico. Hemos querido presentar también en esta rueda una comparativa de todos los datos y toda la evolución que hemos ido trabajando a lo largo de estos años y a todas las personas que hemos ido atendiendo y dando esta educación y esta formación para la educación y la seguridad vial. Tenemos la comparativa, creo que lo estáis viendo en pantalla, desde el curso 2016-2017, que hemos ido evolucionando la propia formación en el propio parque infantil. Hemos ido aumentando el número de escolares en el propio parque. Veis que luego tenemos ese parón, lamentablemente, en los cursos 2019-2020. También educación vial en educación especial, la educación vial en los centros de enseñanza, que son todos cuando los dos agentes adscritos al propio Parque Infantil de Tráfico se desplazan a los centros donde la requieren. Educación vial en el ámbito rural, en todos los centros y colegios de los barrios incorporados, y el concurso de educación vial, que eran una de las medidas que iban dirigidos a los escolares y desde luego con una alta participación. También haciendo incidencia en esa memoria comparativa en los últimos años, la participación en la Semana Europea de la Movilidad y Seguridad, la colaboración con otras instituciones, jornadas de educación vial para personas mayores, lo cual es un proyecto y un programa que seguimos y queremos intentar seguir incrementando, grupos de educación especial y jornadas en el propio parque infantil y talleres relativos siempre con la educación y con la seguridad vial. Con la comparativa y el total a todas las personas que hemos llegado con este tipo de proyectos y con este tipo de educación, bueno, pues los datos se iban incrementando hasta que, bueno, pues como bien os decía antes, tenemos el parón en los cursos 2019 y 2020 y en el curso 2020 y 2021. Si bien es cierto que en el curso 2020-2021 se empezó a trabajar con la normativa que nos planteaba la Dirección Provincial de Educación, hubo un momento en el cual, bueno, pues las circunstancias y cómo iba evolucionando la pandemia, decidieron que no se podía seguir interviniendo en los propios centros, de la misma manera que tampoco los niños y niñas podían salir al propio parque infantil, que de hecho el propio parque infantil tenía y había adoptado todas las medidas de seguridad higiénico que estaban regladas en ese momento. El aula del propio parque infantil en el barrio de San José estaba adoptado con todas las medidas, con las separaciones, con los hidrogeles, con todas las medidas de protección para que los chavales pudieran hacer las actividades, pero no fue posible dada la situación que nos encontrábamos. Llegado a este curso, por fin podemos decir que volvemos a la normalidad, volvemos a ponernos en marcha
y volvemos a contactar con todos los centros escolares, con todos los CEIP, con todos los institutos, formación profesional, con los centros de los barrios incorporados, y desde luego la respuesta por parte de ellos ha sido masiva, ha sido una respuesta prácticamente del 100%, porque hay que decir que hay niños y niñas que los cursos a los cuales va dirigido todavía, para ellos era una actividad querida y deseada. No habían visitado todavía el Parque Infantil de Tráfico y de hecho es una de las actividades que estaban echando de menos. Con lo cual, os vuelvo a decir, la respuesta ha sido prácticamente del 100%. ¿Cómo está estructurada la programación? No es nueva. En el primer trimestre se va a ir a los centros educativos, a los alumnos de segundo a sexto de educación primaria, y en el segundo y tercer trimestre las actividades teórico-prácticas se van a realizar en el propio Parque Infantil de Tráfico con los alumnos de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria. Durante todo el curso escolar también se van a dar información y charlas de seguridad y educación vial en 10 institutos y en el CIF de formación profesional Felipe VI a los alumnos de bachillerato. Este tipo de formación para la seguridad vial y prevención de accidentes se hace siempre en colaboración con la asociación AESLEME y con las academias de autoescuelas, que no me salía, perdonadme. Son unas actividades dirigidas, ya os digo, a chavales de primero de bachillerato y a sexto de primero y segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, sobre todo encaminadas a prevenir desde los posibles riesgos. Ya son chicos y chicas que empiezan a conducciones de ciclomotores, también en este momento empiezan en conducciones de vehículos que están en este momento, vehículos de movilidad personal, y sobre todo es explicarles los riesgos que corren en establecer ciertas conductas bajo riesgos en sustancias no deseadas. A lo largo de todo el curso también se hacen talleres importantes, sobre todo para aprender a montar en bicicleta. Se hacen en el propio Parque Infantil de Tráfico, esa petición de los propios centros escolares, los niños y niñas que quieran aprender a montar en bicicleta o su destreza en montar en bicicleta no sea muy certera en este momento, además que la bicicleta es un medio muy demandado y además necesario para la movilidad en nuestra ciudad. Pues potenciar estos talleres de montar en bicicleta. Se hacen los grupos que se crean oportunos y con unos resultados realmente de la experiencia que tenemos y que me han transmitido que son espectaculares. En una tarde y en una mañana los niños y niñas son capaces de aprender perfectamente a montar en bicicleta. También tenemos previsto volver otra vez, ya que estaba, pues lo dejamos igual, parado, el tercer concurso escolar local de educación vial en la ciudad de Segovia. Se empezará, es un trabajo laborioso, se viene haciendo a lo largo de todo el año con los centros escolares y culmina con una jornada el día 5 de junio en el propio Parque Infantil de Tráfico, con todos los escolares que han pasado ciertas pruebas selectivas ya en sus propios centros escolares, en los cuales se les pone una serie de pruebas teórico-prácticas y habilidades específicas, tanto del conocimiento de normas, conducciones de bicicletas, conducciones de cars, que también es un concurso muy apreciado y muy querido por nuestra ciudad, por los chavales y de los centros. Y desde luego abiertos desde el Parque Infantil de Tráfico, dirigirnos a cualquier colectivo, cualquier entidad, cualquier asociación que quiera tener una educación vial, cualquier formación al respecto,
estamos dispuestos a ofrecer, porque creo que es básico para garantizar nuestra propia seguridad en nuestras calles. No, me he olvidado y pido excusas de saludar al inspector jefe del área de tráfico, que también nos acompaña a la hora de decir quiénes estábamos en la mesa, y estamos ya a su disposición para cualquier pregunta al respecto. Sí, yo quería preguntarle con relación al tema de la movilidad y sobre todo de los patinetes eléctricos, si nos puede recordar un poco la normativa. Sabemos que a corto plazo ese carril bici no se va a hacer en principio, y sobre todo cada vez se van viendo más por las aceras. No sé si ya ha entrado la normativa del casco, si nos lo puede un poco aclarar.